Amigos y hermanos, paz de Cristo, les agradezco que nos permitan entrar a sus hogares por medio de o a través de estos medios. Vamos a estar cantando, más bien mi esposa y mi hija van a estar cantando algunos cantos. El salmista en el Salmo 139, él dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Los invitamos para que se queden con nosotros y escuchen estos cantos y también escuchen el consejo de la palabra de Dios. Dios les bendiga.
que nos recuerda que la sangre de Cristo sigue fluyendo para nuestra sanidad y nuestra salvación. Si no lo has recibido, te invito a que recibas esta sangre que Él pagó por ti, por tu sanidad y tu salvación. Un canto más para un regalo del Señor. Con este canto siempre me recuerda a nuestra hermana Stephanie, que lo introdujo a la congregación. Yo sé que lo tenía en su corazón y lo cantó y se quedó. Se fue ella, pero se quedó el canto con nosotros, que nos recuerda que la presencia de Dios es como el cielo para nosotros.
que estas alabanzas han sido de bendición para ustedes como han sido para nosotros. Dios les bendiga. Paz de Cristo, hermanos. Paz de Cristo, querido amigo, querida hermana, amiga, donde quiera que estén. Yo les deseo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que la estén pasando bien en medio de todos estos problemas que hay, hermanos. Yo estoy seguro que es un propósito de Dios, porque Él nos ama y quiere. Él quiere que nosotros nos reconciliemos con Él, hermanos, y para eso Él tiene, tiene la palabra, tiene hombres que están trabajando para que la palabra del Señor vaya hasta con ustedes. Y uno mismo también se nutre cuando la enseña. Por eso yo le deseo en el corazón que usted tenga ese deseo de escuchar la palabra, y le felicito todos aquellos que están detrás, que están allá mirando estos programas, y Dios quiera que ponga ese sentir en cada uno de ustedes para que nosotros nos vayamos instruyendo en la palabra de Dios y no nos dejemos llevar por cosas que no son. Por eso, hermanos, Dios los bendiga, Dios esté con toda su familia y Dios los guarde de todo mal, de toda peste destructora, de todo lo mal que venga. Dios nos va a guardar, pero siempre y cuando usted, tanto como yo, hay que refugiarnos en Él para que Él nos proteja y nosotros salgamos adelante en medio de todo problema. Vamos a hacer una oración, hermanos, amigo, hermano, una oración para pedirle a Dios que sea el Espíritu de Dios que hable y que usted, tanto como yo, nos fortalezcamos en la palabra del Señor y que esa nos dé aliento, es la gasolina para seguir adelante, gozosos en el Señor, no mirando lo que sucede ni lo que se oye, sino creyendo en las promesas grandes de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde está, hermano, eleve su oración, incline su rostro y dígale: Padre, Señor Jesucristo, gracias te damos, bendito Señor Dios, por tu grande misericordia. Gracias, Padre Santo, Señor, porque estoy completo. Estoy bien en lo que cabe, Señor. Mi familia está bien, Señor. Mis hijos, mis nietos, todos están bien. Gracias, Padre Santo, porque tú has tenido cuidado. Tú eres misericordioso. Bendito, Señor Jesús. Y tú, Padre Santo, usted, mi Señor, nos va a proteger en todo tiempo. Bendito Señor. Allá donde están las familias, allá hasta el último rincón del mundo, hasta donde este programa sea posible, Señor, allá toda persona que oiga, Señor, este mensaje, tu mensaje, Señor, tú lo fortalezcas y le levantes y le des ánimo a seguir en tu nombre bendito, Señor Jesucristo. Padre, Señor Jesús, muchas gracias, Señor y Dios mío. Aleluya, gracias, hermanos, pues contentos estamos de estar una vez más aquí en este programa, deseando que cada uno de ustedes allá sea fortalecido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios le damos gracias porque pues qué bueno que me hace participante de su gloria y a usted también lo quiere hacer de la misma manera. Y esta tarde, hermanos, vamos a leer una porción de la Biblia, allí en Efesios. Ahí si tiene su Biblia, apúntele Efesios capítulo 4. Vamos a leer todo el capítulo si es posible, pero ahorita vamos a enfocarnos en el capítulo 4 y en el versículo 11. Del 11 al 16 vamos a leer esta porción. Yo sé que ahí me van a acompañar. Ahí, hermanos, todos vamos a instruirnos en el Señor porque Él quiere enseñarnos. Él quiere que nosotros sepamos de su palabra para poder dirigirnos con toda confianza, porque sabemos que lo que el Señor demanda de nosotros es para bien. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, hermanos, de verdad, porque esto me anima a seguir adelante y esto nos fortalece tanto a usted como a mí. Bendito sea el Señor, la honra y la gloria sea para Él. Y la porción, una vez más, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, dice así, hermanos:
en el nombre de Jesucristo. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a una unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oh, qué bonita lectura. Padre Santo, muchísimas gracias, Señor. Dame de tu gracia, la necesito. Que seas tú, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien hable, Señor, que use mi boca para que palabra que salga de mí no sea de hombre, sino sea tuya, palabra del Espíritu, la cual nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, en tu nombre, Señor celestial. Amén, amén. Gloria a Dios. Ve, hermanos, en esta porción de la palabra nos damos cuenta que Dios, desde muchos tiempos antes, desde tiempos atrás, Dios siempre nos ha querido enseñar las cosas de su verdad. Su palabra, dice la palabra de Dios, que todo pasará, pero su palabra no pasará. La palabra es vida, hermanos. La palabra es vida, amigo mío. Yo por Dios quiero, por Dios yo deseo que muchos deseemos buscar de la palabra de Dios para edificarnos en ella y saber cómo conducirnos en este mundo. No todo quizás lo vamos a poder hacer, pero Dios nos va a ayudar poco a poco y las cosas irán cambiando ligeramente conforme a Dios. Por eso, hermanos, Él dice que Él mismo constituyó, ahí dice la palabra, constituyó a hombres, y cada uno con su título. Por eso dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Todo un equipo, hermanos, todo un equipo, el cual bien coordinado y unidos, se puede ir enseñando a toda la humanidad, siempre y cuando yo le pido a Dios que Él ponga el sentir en cada uno de ustedes, a todos los creyentes o no creyentes, a todos los que miran y llegan hasta su hogar estos programas. Deseo que el Espíritu de Dios inyecte esa fe, esa esperanza, esa confianza en Dios y en su palabra para guiarnos conforme a ella. Por eso, hermanos, ahí mismo en esta palabra, en Efesios, hay unas porciones que son los, ¿cómo le puedo decir? Es el trasfondo que es al comienzo de la lectura y nos explica por qué Dios formó todo este equipo, hermanos. Él dice que para perfeccionar a la iglesia, para irnos guiando por claves de las cuales nosotros, desgraciadamente, si no sabemos de la palabra de Dios, desconocemos. Y por eso dice el tema importante aquí, el autor fue el apóstol Pablo, hermanos. Un hombre que era perseguidor de la iglesia, aquellos que conocen la palabra de Dios, pero de perseguidor se volvió a perseguido. Él, hermanos,
como en estos tiempos. Ahorita está mirando que la pandemia no nos deja reunirnos para saber, para estudiar de la palabra de Dios, para conocer más de la palabra de Dios. Es como si volviéramos, estaba yo meditando, y es como si volviéramos atrás en los tiempos del apóstol Pablo, que él por predicar, fíjese bien, no vamos a decir más que la pura verdad, por predicar el evangelio de Jesucristo, fue encerrado, fue encarcelado en Roma. Muchos creen que el evangelio de Cristo es cualquier cosa, pero es potencia celestial. Es la sabiduría que excede a toda sabiduría, hermanos. Por eso Pablo, cuando empezó a predicar esta palabra, este evangelio que Cristo, por medio del Espíritu Santo, se la reveló, él, hermanos, todos los romanos en aquel tiempo, toda la gente que era cercana a la ley del Señor, lo apresó y le dijo: no quiero que andes hablando en ese nombre. ¿Qué mal les hacía hablar de ese nombre? ¿Por qué? Porque el mismo demonio en medio de las gentes o en las gentes no querían escuchar que se hablara de estas palabras, porque el diablo sabía que estos evangelios, que esta palabra de Dios que Él nos trajo, el mismo Dios encarnado, Él lo trajo para que nosotros entendiéramos su propósito, que ahora no por la ley, sino ahora por su pura gracia íbamos a ser salvos. Por eso es increíble, es bonito conocer de la palabra del Señor. Yo a la verdad no sé mucho, pero lo poquito que sé y he aprendido de mi Señor, lo comparto con usted, lo comparto con todos los que quieran escuchar la palabra de Dios. No importa que sea mexicano, que sea salvadoreño, que sea de donde sea, la palabra está puesta para todo aquel que desee escucharla. Por eso dice, los temas dice, el Espíritu Santo lleva a los creyentes como muestra de que pertenecen a Dios. El cuerpo de Cristo es la iglesia, a través de la cual se cumple su plan eterno. Dios ha dado a cada creyente todas las provisiones necesarias para triunfar sobre el ataque de Satanás. En nuestras fuerzas estamos desvalidos ante los ataques de Satanás. Nuestra fuerza está en la armadura de Dios. Si los cristianos entienden cuál es el llamado en Cristo, el resultado será conducta muy apropiada. ¿Por qué cree que Dios puso? Mire, cuando Dios... Bueno, vamos a seguir con esto. ¿Por qué cree que Dios puso este equipo, hermanos? Dios puso a este equipo para que todos, en cada uno, en cada lugar, en cada don que fuese recibido cada persona, ahí crecieran y iban levantando como si fueran levantando un edificio. Es algo, por eso Dios, hermanos, Cristo, cuando Él nos muestra su evangelio, cuando Él nos muestra su palabra, nos los enseña con cosas de ejemplos, con cosas literales, para que entendamos lo espiritual, porque de otra manera no lo entenderíamos. Hasta en eso Dios capta nuestra debilidad y Él sabe que polvo somos, pero dice: yo vine a ustedes para levantarlos del polvo y que tengan vida, pero vida en abundancia. Y hermanos, ahí miramos que Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos dice que Dios nos da mire hermano, Dios nos da todas las provisiones, todo lo que se necesita para triunfar sobre los ataques del enemigo. ¿Cuántas cosas no hay? El celo, el coraje, el rencor, la envidia, son innumerables, hermanos, son innumerables. Y esos ataques
son continuos, es una rutina en la vida del hombre. Siempre están ahí presentes. Y esas cosas nos hacen que torzamos la situación y la vida que Dios quiere que vivamos se trastorna en algo muy difícil, lo cual el Señor quiere que aprendamos de su evangelio para tener una vida rica y placentera. Por eso dice la lectura, dice aquí, hay un contenido del autor que dice contenido. Y ahí viene un contenido de lo que Dios quiere hacer con nosotros, y es donde quiere enfocarse nuestro Señor por medio del evangelio. Por eso dice, Efesios no trata con problemas o situaciones específicas de la iglesia, sino que es escrita para animar al cuerpo de Cristo a madurar en la fe. Pablo presenta un panorama general del plan y propósito de Dios desde el comienzo de los tiempos. Los privilegios y la unidad que Cristo da a los creyentes los prepara diariamente para la guerra espiritual. Hay una guía práctica para las relaciones entre marido y mujer. Ahí está en el capítulo 5, padres e hijos y amos, esclavos. Capítulo 6. Puede tener éxito primero desde darse cuenta de la riqueza de su propósito en Cristo y del poder que puede haber si se viste de toda la armadura de Dios. El propósito de Dios es que Él vino a edificar una iglesia inmaculada, de la cual Él un día va a venir y la va a recoger, la va a levantar. Una iglesia es como si la iglesia fuera como una universidad o como si fuera un colegio, donde usted va aprendiendo cómo vivir como Dios quiere. Y Él proporciona todas las provisiones, todo lo que se ocupa. Mire, hermano, un ejemplo. Yo trabajo en construcción, trabajo en los edificios, en la construcción, ya ve que se empieza desde abajo. Y miren, hermanos, en esa construcción usted se da cuenta, hay electricistas, hay carpinteros, hay varilleros, hay de los que ponen el roofing, hay drywallistas, hay del drenaje, hay de todo. Ahí hay de todo lo que se ocupa para levantar un edificio. Y yo miro, hermanos, que en la mañana llegamos todos, pero nadie se anda metiendo en el trabajo que está haciendo aquel, ni nadie se mete con el que yo estoy haciendo. Son dones que recibimos de Dios. Y dice que cuando yo he empezado edificios y le estoy haciendo abajo, y cuando pasa el tiempo me llaman para hacerlos, yo hago waterproof. Y cuando hago lo de abajo, después paso a los balcones, y ya cuando llego a los balcones, miro el edificio y le hago, wow, ya va creciendo todo, y me doy cuenta que no nada más es de una persona, es de un equipo que está haciendo posible que ese edificio sea levantado, hermanos. Cada uno en su participación. Y cada patrón pone lo necesario para poder trabajar. Yo cuando llego a trabajar me dicen, vas a hacer esto, y yo cuando llego ahí tengo el material listo, todo lo que ocupo. Pues todo este ejemplo es lo mismo en las cosas espirituales de nuestro Señor Dios. Por eso el Señor Jesucristo, en medio de cosas difíciles, Él quiere que la gente sepa que el que conoce de su palabra, las cosas todas le pueden ser posibles. Es algo bien especial, hermanos. Por eso, hermanos, yo me doy cuenta y me pongo a pensar en esto. Qué precioso, qué bonito, volviendo a lo de las compañías. Qué precioso que un equipo de gente bien coordinada y que no le haga falta material, siga adelante,
Y al final, hermanos, yo he visto edificios bonitos de 5 o 6 unidades, ya con todo lujo y algo bien bonitos, hermanos. Y ahí es donde me doy cuenta de esta palabra, que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Qué bonito, hermanos, y qué hermoso, y me siento bien contento de poder ser participante, de poder participar en la obra del Señor. Dice el Señor Jesucristo que a la verdad la mies es mucha, pero hacen falta obreros. Únase al equipo, unámonos al equipo leyendo la palabra, y ahí vamos a descubrir qué don tiene. Ahí va a descubrir qué don tiene usted, y ahí es donde va a trabajar en ese ramo. Dios le va a ayudar, no se preocupe, Dios le va a poner todo el material. Gloria a Dios. Mire, aquí estamos grabando, aquí hay la grabación, y Dios proporcionó a mi hermano Noé que esto funcionara, y las cosas están llegando hasta su hogar. ¿Por qué? Porque somos un equipo y todos estamos trabajando a fin de que la palabra llegue hasta sus hogares. Venga, hermano Noé. Venga, hermano. Miren, este hermano hace que estas grabaciones sean posibles. Yo sé que, disculpe, hermano, que lo llame, pero quiero que lo conozcan, quiero que lo vean, y para que sepan que no solamente es de uno, sino es de un equipo, para que las cosas funcionen. Y todos unidos y coordinados, las cosas van a salir a la perfección de Dios. Amén, hermano, ¿verdad que sí? Sí, hermano. Ah, sí, gloria a Dios. Ok, hermano, por eso, hermanos, es necesario muchas veces que conozcamos a todos los que están trabajando. Y qué bonito, hermanos, que lo miro, que lo hace con amor, lo hace con gusto. Y cada uno, fíjese, cuando ya se gradúa uno en el ramo que estamos haciendo, créalo que Dios, nuestro patrón, paga muy bien. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, como les decía, ahí Pablo le manda esta carta a los efesios. ¿Y por qué se las manda? ¿Nomás porque sí? No. ¿Saben por qué, amigo? ¿Saben por qué, amiga, hermana, hermano, pariente? ¿Sabe por qué? Porque Pablo amaba a las personas. Pablo las amaba a las almas. Amaba a las almas. Porque sabía Pablo que era creación de Dios. Y el diablo quería y quiere arrebatarlas. Y entonces Pablo empezó a predicar de la palabra de Dios, y más que todo empezó, fíjese bien, empezó a predicar a Cristo Jesús. Yo cuando voy a predicar o cuando voy a dar testimonio a alguien en los hogares, yo no voy a presentarles a mi pastor, yo no voy a presentarles al ministro, no, yo voy a presentarles a Cristo Jesús. A Él sea la gloria. Porque Él es el que trajo este evangelio, el cual es potencia celestial, como decía Pablo. Y Pablo, cuando recibió ese don y ese poder y esa gracia, fíjese que muchos se le vinieron encima. Todos los estudiados, todos los que eran letrados en la palabra de Dios, hermanos, todos sacerdotes, escribas, todos se le vinieron encima, hermanos, o igual como a Cristo, y lo apresaron nomás por esta razón. Sabían que hasta estaba hablando y que lo que hablaba era correcto, pero lo único que les disgustaba, hermanos, es algo increíble, y usted sépalo. Lo único que les molestaba era que hablaran de Jesucristo. ¿Cuál es el error? ¿Dónde está el mal? ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que en ese nombre toda rodilla se va a doblar. En ese nombre hay poder, hermanos, y el diablo tiembla cuando el siervo de Dios, con fe y con creencia en el Cristo Jesús, nombra su nombre con esa fe, con ese amor a su Señor. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, a muchos
el demonio quiso aplastarlos como en el tiempo de hoy. Ahorita, hermanos, estamos con la pandemia, no nos reunimos en las iglesias, pero la iglesia, la palabra del Señor, como dijo Pablo, no está presa. La palabra de Dios no se ha detenido. No, ahí está para el que la quiere escuchar. Para eso se hacen estas grabaciones, para que todo aquel que quiera alimentarse de la palabra del Señor, lo desee con su corazón y esté atento a cada programa. Y pegados con la Biblia, vamos todos juntos a aprender de Dios, porque usted va a aprender y yo voy a aprender. Es muy necesario, hermanos. Por eso ahí Pablo estaba preso. Y como les dije, ¿por qué les mandó la carta a los Efesios? ¿Por qué le mandaba la carta a los Gálatas, a los Corintios, a los Colosenses? ¿Por qué les mandaba cartas? Porque él estaba preso. Pero eso no le detuvo. Y eso tampoco va a detener a la iglesia. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Por eso, hermanos, este varón del Señor, él estando preso, escribía. ¿Y por qué, una vez más, por qué les mandaba cartas? Porque él, Pablo, había ido hasta esas ciudades y les había abierto los ojos por medio de la palabra de Dios, por medio del evangelio de Cristo. Y aquellas personas creyeron y se hicieron grupitos en Efeso, en Colosenses, en Gálatas, en Efeso, en todos los lugares que fue Pablo, se hicieron pequeños grupos o grandes grupos, como usted lo ha aprendido de la palabra. Y a ellos se les mandaba la carta, porque a Pablo le interesaba que aquellas almas no les faltara la agüita, que aquellas plantas no les faltara la agüita y siguieran creciendo en el amor de Cristo, que siguieran edificándose, así como dice la palabra, para que todos llegaran a la unidad del Espíritu Santo, que es y llegáramos a la vida, a la medida perfecta del varón, a una medida perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita en estos tiempos, si la iglesia no se está reuniendo, Dios quiera que muchos estén oyendo los programas, especialmente los hermanos y hermanas, y a usted especialmente también, amigo mío, para que sea parte del reino de Dios y podamos todos juntos edificar esta iglesia y levantarla, para que cuando Cristo venga se lleve su iglesia inmaculada. Aleluya. Por eso Dios por medio del Espíritu Santo, Pablo nos abre, nos dice, ¿para qué Dios puso todos estos hombres? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Yo antes quería conocer de Dios. Sí me interesaba, porque ya la soga la tenía hasta el cuello, con todas las cosas que hice malas en mi vida, y con el simple hecho de no querer escuchar a mi Cristo, nomás por eso. Mi vida se iba apagando. Aquel destello de vida que Dios me dio, ya iba quedando el pabilito apenas y ya se iba apagando. Pero Cristo vino a mi vida y empecé a entender de Dios, gracias a Dios. Pero yo, hermanos, yo buscaba por aquí. Yo buscaba de diferentes denominaciones, para no nombrarlas. Buscaba en diferentes denominaciones, y yo sentía y yo seguía tomando. Y yo decía, pues, ¿qué está pasando? Y no sentía nada. Y estaba y seguía y estuve en varias. Hasta que una vez mi esposa se fue para México con el plan de dejarme,
parece que ya lo conté una vez. Y su madre era cristiana y le dijo, no, regrésate con tu marido porque tú tienes que pelear por él. Busca una iglesia cristiana y pónselo en las manos al Señor y Él te va a levantar tu hogar. Y hermanos, así lo hizo mi esposa. Y yo, hermanos, allí fue cuando una vez me dijo que si quería que fueran los hermanos. Y yo, hermanos, como le digo yo, iban a la casa personas de diferentes denominación y yo nunca les cerraba la puerta, la verdad. Yo los quería escuchar, quería aprender, tenía hambre de la palabra de Dios, pero yo buscaba en la puerta errada, buscaba a mi conveniencia. Y en ese día que fueron los hermanos, ahí hermanos empezaron a orar y yo todo estaba un poquito tomado, me acuerdo, y los hermanos me abrazaban y sentía algo, una sensación diferente. Algo diferente, hermanos, que no lo había sentido. Sentía y ese era el amor de Dios. Y empecé a llorar y dije, y por dentro decía, pero ¿por qué estoy llorando? Si yo soy hombre, ¿por qué lloro? Pero más me salían las lágrimas y el grito, vaya a creer, hasta salió el grito de llanto como una mujer, hermanos. ¿Y qué me dijo un hermano me dijo, llore hermano, llore, desahógese? Y hermanos, ahí fue donde yo empecé a sentir las caricias de mi Dios, donde empecé a sentir el amor de Cristo, donde empecé a entender que Cristo quería sacarme del hoyo. Por eso, hermanos, ese hombre era un obrero de Dios. Él lo hizo, como dice aquí, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo. Es precioso saber, hermanos, Dios quiere levantarnos. ¿Quiere levantar un equipo? ¿Quiere usted trabajar en la obra de Dios? Vamos a echarle ganas. Leamos las escrituras. Acuérdese mi dicho que a mí me gusta. Yo tenía un pastor antes, se llamaba Pedro Castañeda, y él fue el que una vez me enseñó y me dijo, la Biblia es para leerla, para entenderla, para vivirla y para enseñarla. Y le miré la lógica y dije, sí es cierto. Entonces, si nosotros no aprendemos del Evangelio de Cristo, no vamos a poder trabajar en la obra de Dios. Por eso ese hombre, esas personas que me visitaron en mi hogar, fueron posibles para que este hombre, este pecador, creyera en Cristo, no por ellos, sino porque Dios los usó para que yo viniera a los caminos de Dios. Era el plan de Dios. Este programa lo estás mirando, amigo. Este programa lo estás oyendo. No le cambies, óyelo todo. Porque puede ser que en la última palabra, o puede ser que en el principio del mensaje, o puede ser que a la mitad tú recibas esa llave, o venga el Señor, el Espíritu de Dios, y esa llave la use en ese candado que te tiene encadenado y seas libre en el nombre de Jesucristo. Deja que te instruyan, dejémonos que nos instruyan, porque todos necesitamos aprender del Evangelio de Cristo. Pablo se preocupaba mucho. Dios quiera que me dé este sentir, y a usted también, de preocuparnos que lo poquito que hemos aprendido de Dios lo compartamos con alguien más. Sí, bendito sea, Señor, bendito sea mi Señor Jesucristo por este evangelio que nos trajiste, palabra de salvación. Por eso dice Pablo en el 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Usted tiene una vocación, yo tengo una vocación. ¿Queremos saber cuál es?
vamos a consultar a Cristo, como les dije el servicio pasado, vamos a consultar a Cristo y decirle, Señor, ¿cuál es mi trabajo que debo de hacer? Y el Señor dice, sígueme, que yo te lo voy a mostrar. Sí, hermanos, esto es bien bonito y especial. Sí, mi amigo, mi familia, todos aquellos que aún todavía no reciben muy bien a Jesucristo, crean lo que esto es bien eficaz. Dios quiere darnos vida en abundancia. La paz que el mundo da no es la misma que Dios la da. El amor que Dios nos da no es el mismo. Esas cosas son pasajeras. Lo que Dios da es estable por toda la vida, mientras no nos aflojemos de Él. Bendito sea Dios. Qué bonito, hermanos. Yo me gozo cuando comparto estas palabras con todos ustedes, porque yo sé que son palabras de Dios, hermanos, y sé que cada uno tenemos un don y cada uno tenemos que buscarlo y preguntarle al Señor. Por eso dice, sigue diciendo, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitándonos en guardar la autoridad del Espíritu, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todos, una vez le dije a un amigo ahí en el trabajo, en la compañía, vuelvo a la compañía del trabajo, le dije, oiga, compita, le dije, ¿sabe que me hace falta un cable, una extensión? Le digo, no alcanzo para agarrar electricidad para hacer ese trabajo. ¿Cómo no, mi amigo? Ahí está, conéctese de ahí. Dice, para eso estamos, como dijo, para eso trabajamos en unidad. Dije yo, wow, esa palabra me suena. Mire, un hombre, no sé si era converso o inconverso, pero ese me dijo, la palabra que me dijo, somos un equipo, esa fue. Somos un equipo, amigo, tome de ahí el cable, que al cabo estamos trabajando como equipo. Y esto mismo que se presenta allá en lo literal, aquí Dios nos lo quiere presentar en lo espiritual. ¿Y cuáles son las cualidades que debemos de tener? De que caminemos con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué tal si ese amigo me dice, no, pues tráete, y sí hay, tráete tu extensión, yo tengo la mía, ¿para qué quieres la mía? Sí hay gente así, hermanos. Y aquí en la iglesia también hay muchos así, que no quieren unirse al trabajo del Señor para que siga creciendo en fortaleza nuestro Señor Jesucristo. Y así como lo hay allá en lo literal, también lo hay en lo espiritual. Por eso Él nos aconseja que andemos en humildad, en mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de esta paz que Dios nos quiere dar. ¡Wow! ¡Qué bonito, hermanos! Qué bonito que la iglesia camine con ese sentir, con ese parecer, porque todos unidos, mira, hermanos, una familia desunida fracasa y cae. Así es de que también en la iglesia desunida no va a caer, pero no va a prosperar lo que Dios quiere, pero Dios nos va a ayudar. Y yo le aseguro que Dios va a proporcionar todos los medios. Porque la iglesia, como les dije, en las luchas y en las pruebas va a seguir adelante. Bendito sea Dios. Créanlo, hermanos. Así quiera tumbarle el enemigo, la iglesia de Cristo no va a caer. Porque es de Él. Aleluya. Y la iglesia no es la construcción y el templo. La iglesia es usted, la formamos usted y yo. Y dice ahí, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aleluya. Oh, aquí discutiblemente, hermanos, y sin equivocación, usted lo sabe, Pablo estaba
hablando del Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe y aún lo que no existe, que su nombre es Jesucristo, el cual fue revelado a todos aquellos al que Él quiso revelar ese bendito nombre, ese poderoso nombre. Aleluya. Por eso, privilegiados aquellos que han creído en Cristo Jesús y que lo han recibido. Oh, bendito el Señor, y que hemos creído en su palabra. Aleluya. Por eso aquí lo confirma una vez más el 4:4 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿A quién se está refiriendo? Al Dios encarnado, aleluya. Y sigue diciendo: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo Jesús. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu es Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Por eso, hermanos, cuando usted lea la Biblia, si está confundido por ahí, antes de leer la Biblia, dígale: Señor, revélame, Señor, tu palabra. Yo le decía en aquellos tiempos que les platiqué ahorita, yo les decía al Señor, yo cuando lloré aquella vez, dije yo: Señor, voy a leer tu palabra, pero dame entendimiento y dame revelación, porque yo quiero servirte a ti. Hay muchas religiones, pero yo quiero que tú me lleves a la que es tuya, a la que es tener una relación contigo. Y bendito sea el Señor, me puso ahí donde dice la palabra: yo soy la puerta, el camino, la vida y la verdad. Y el que entre por esta puerta, por muy torpe que sea, no se perderá. Y dije yo: pues aquí es. Y empecé a leer y a leer y a leer, hermanos, y Dios me capacitó, me parece a mí que más o menos, no todo, pero ahí vamos, cada día es un aprender. No, hermanos, la palabra de Dios es extensa. Y como dijo Pablo, no es que lo haya aprendido todo, y yo menos. Yo a Pablo no le llego ni a los tobillos, hermanos. No es edad para aclarar las cosas, pero sí siento que Dios me está fortaleciendo y que al mismo tiempo yo me siento honrado en que Dios me permita proporcionar o dar testimonio de su palabra. Aleluya. Por eso, hermanos, dice ahí: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarnos o para llenarlo todo. Oh, hermanos, por eso mejor vamos a dejarla aquí. Dios constituyó estas cosas. Cuando Dios empezó su ministerio, acuérdense, hermanos, y quiero que sepa, amigo, también cuando Dios empezó su ministerio en la tierra, Él preparó también a los 12 apóstoles. Los preparó, hermanos. Y cuando ya estaban preparados, les dijo: ahora sí, id y predicar este evangelio a toda criatura que exista aquí en el mundo. Y todo aquel que creyere y se arrepintiese, bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero así era necesario que Cristo lo dijera, porque Cristo aún todavía no ha sido glorificado en los cielos. Y los apóstoles fueron.
Y dijeron, y les dijo el Señor, vayan y prediquen este evangelio, empezando por Jerusalén, por Samaria, Judea y hasta el último rincón del mundo. ¿Ve que a Dios sí le interesa que usted sepa, amigo? ¿Ve que a Dios sí le interesa que usted aprenda? ¿Ve que a Dios sí le interesa que yo sepa de su palabra? ¿Para qué? Para formar parte de su reino, para formar parte de este equipo y poder levantar la iglesia adelante. ¿Quiere usted ser participante de estas cosas maravillosas? Sí se puede. Dios lo bendiga, hermano. Hasta la próxima.